puede ser aceptado como candidato. El problema está en que para que sea él el Mesías, tiene que, de acuerdo a la tradición judía, venir el profeta Elías, no una encarnación, sino el profeta Elías que fue ascendido al cielo, según las escrituras. Él viene, desciende y presenta al Mesías. A una persona de Roma, tú no le puedes vender el Mesías que va a salvar al pueblo de Israel, porque tú como romano no te interesa esa salvación. Eso es una salvación individual de un judaíta, de un paisano. ¿Qué yo hago con eso? No tiene sentido. Mirar totalmente los escritos de los judíos que conforman la Biblia. ¿Tú crees que entonces fueron alterados los escritos de la Biblia? Completamente. Estoy seguro de eso. ¿Tú estás seguro de eso? Completamente. Es que... Hey, ¿qué tal? Estamos nueva vez acá, en este programa que ya se ha salido un poquito de control. Ustedes realmente les ha gustado este contenido, porque esto es sin relajo. Aquí las cosas son un poquito más serias, buscando la verdad detrás de la verdad. Aquellas cosas que quizás tú nunca pensaste que serían. Como por ejemplo, ¿cómo así? Desde la perspectiva judía, ¿nosotros no estamos salvos? Para eso nos viene a hablar en esta ocasión un amigo que hemos invitado, Moisés. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, un placer estar aquí. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, Moisés. Moisés, ya que vamos a hablar de salvación, vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Qué es salvación? Porque hay mucha gente que habla de que yo me voy a salvar, tú vas a perder, pero a veces ni siquiera entendemos qué significa eso. ¿Qué es salvación? Bueno, para hablar de salvación, tenemos dos vertientes. Tenemos vamos a decir, la vertiente teológica cristiana y tenemos la vertiente teológica judía. ¿Y son diferentes? Completamente. Ok. Y hablan de cosas completamente distintas. Por ejemplo, tú eres cristiano. Tú sabes bien que el concepto de salvación cristiano consiste más bien en una salvación no de lo físico, sino de tu alma. Habla de que una vez pasada esta vida, en una vida venidera, tu alma tiene o salvación o perdición. La salvación consiste en una eternidad con Dios y la perdición una eternidad sin Él. Algunos cristianos asumen que hay la existencia de un infierno, muchas religiones lo asumen también, pero lamentablemente el concepto de salvación desde el judaísmo es completamente diferente, o por lo menos el que está planteado en la Biblia. Escúchame. Tú me dices a mí que el concepto del judaísmo está planteado en la Biblia, pero el cristianismo ni siquiera lo ha visto. Probablemente. Continúa. Te explico por qué. Primero tenemos que hablar historia. ¿En qué momento se escriben los conceptos de salvación? ¿Y de qué entonces estaba buscando la salvación el escritor? Si vamos a la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que aproximadamente en el año 500 antes de nuestra era, 540, ellos son deportados hacia Babilonia. Más específicamente, no el Estado de Israel, la nación de Israel, sino la nación judaíta, que todavía en este momento no se conocen como judíos, sino como judaítas, porque está el reino de Judá y el reino de Israel. En el 600 y pico ocurre la deportación de Israel hacia el reino asirio, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y en el 500 y tanto ocurre la deportación a Babilonia de los judaítas, de los que vivían en Judá. Bien, sabemos que la mayoría de los libros que conocemos de la Biblia están ahí por las personas que quedaron de las tribus de Judá, de la región de Judá, los judaítas. Los que se quedaron, los que no fueron deportados. Exactamente. No los que no fueron deportados, sino los escritos fueron realizados por judaítas, más que por israelíes, si pudiera ser ese el término. Ok. Entonces, estos del reino de Judá, cuando vienen de la deportación de Babilonia, hablan de un rey salvador, un ungido que viene
a unir el Estado de Israel a lo que fue una vez. ¿A lo que fue cuándo? Cuando el monarca David, quien fue el primer monarca que logra una monarquía unida del reino de Israel. Eso está datado históricamente. De hecho, no podemos datar históricamente ni siquiera la existencia de Saúl, a pesar de que la vemos en la Biblia. No podemos datar históricamente la existencia de Salomón, a pesar de que lo vemos en la Biblia. Sin embargo, por fuentes extra bíblicas, sí podemos datar la de David. La de David, su figura. Ok, entonces en este caso, la salvación para el judío sería volver al reino como estaba cuando David. Exactamente, consiste en una salvación política nacional, es una identidad nacional del judío. El judío anhela volver a la tierra de Israel para hacer los sacrificios a Adonai, porque eso es parte de su identidad nacional. Es como que, imaginándolo en esta época, el dominicano quisiera ir a la Basílica de Higüey, no sé, a entregar un bate de pelota, hacer una simbología similar. ¿Por qué? Porque esos son los elementos de la cultura del dominicano que son propios de su identidad, tanto cultural como religiosa. Asimismo, el Estado de Israel tenía una identidad cultural y religiosa, y ellos se escriben en base a eso. Ok. Entonces tú dijiste que ellos esperan a un rey salvador, un ungido. Correcto. Que los lleve a eso. O sea, nosotros tenemos por concepto que el ungido de los judíos, que en griego es el Cristo, al que conocemos como Yeshua HaMashiach o Jesús, es el que va a salvar al mundo de sus pecados. Pero para el judío, ese Cristo lo que va a llevarlo es a gobernar Israel, como un pueblo unido. Exactamente. Entonces, por eso no fue Jesús el Mesías, de acuerdo a los judíos, porque Jesús no logra esa unificación del Estado de Israel. No es, vamos a ver, se lo voy a poner un poco más claro. El judío no está ni siquiera en contra de que Jesús pudiera ser candidato a Mesías. Si tú me das evidencia histórica que corrobore que él puede ser descendiente de la línea de David, puede ser aceptado como candidato. El problema está en que para que sea él el Mesías, tiene que, de acuerdo a la tradición judía, venir el profeta Elías, no una encarnación, sino el profeta Elías que fue ascendido al cielo, según las escrituras. Él viene, desciende y presenta al Mesías delante de todo el pueblo judío. Este señor, que es hijo de David, es el Mesías. Él va a reunificar a Israel. ¿Cómo pasa un fallido Mesías judío a convertirse en el Mesías del mundo para la vida eterna? Muy interesante. Ahí ya estamos hablando un poco de la historia del cristianismo. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel tiene este concepto de Mesías, una identidad, vamos a decir, un concepto nacional o nacionalista. Pero el evangelio se expande más allá, no solamente a la cultura judía, se expande también a todos los pueblos donde habían judíos. Esta cultura es la que más adelante modificará las interpretaciones para hacer entender que es el Salvador. Teológicamente debe de ser una figura un poco más universal y tiene que tratarse más bien de una salvación espiritual que no tanto carnal. No tanto porque no fuera posible la carnal, sino porque no se dio. O sea, lo que debía suceder no sucedió, no tenemos forma de hacerlo y ahora mismo no nos conviene políticamente hacerlo. Eso es mi creencia particular. Nosotros creamos un Mesías simplemente porque no se dio la oportunidad, o sea, no se dio. Históricamente, Jesús pudo haber cumplido con muchas cosas y fue un gran maestro. Se reconoce incluso dentro del judaísmo como un gran maestro porque sus enseñanzas, judíos que sí, judíos que no, admiten, sí, mira, eso no te lo enseñó otra gente que no sea un judío. Sin embargo, ya cuando evolucionamos el concepto, más adelante, por ejemplo, a una persona de Roma, tú no le puedes vender el Mesías que va a salvar al pueblo de Israel, porque tú como romano no te interesa esa salvación. Eso es una salvación individual de un judaíta, de un paisano. ¿Qué yo hago con eso? No tiene sentido.
Ahí podemos hablar entonces del papel que funge la iglesia. La iglesia quizá como representantes de Dios en la tierra, los que hablan de las leyes de Dios en la tierra, y entonces ahí pudiéramos históricamente hablar de varios sucesos que concluyen en que hoy entendamos que teológicamente Jesús tiene que ser el Salvador de la humanidad. ¿Cómo pasa entonces ese supuesto Mesías a convertirse en un Dios? Porque tenemos que el Mesías cristiano no solamente es un Mesías, también es un Dios o el Dios. Eso automáticamente, por ejemplo, para el judío descalifica al Mesías. Por ejemplo, porque el Mesías no puede venir de la divinidad. El Mesías es un hombre de carne y hueso, nacido de una relación marital necesaria. O sea, que, sí o sí que como que Jesús es hijo de Dios, no puede ser, tiene que ser hijo de José obligado. Obligatoriamente. Si Jesús fuera, para que fuera candidato, tenía que ser hijo de José. Si José, verdaderamente, como dice el Evangelio de Mateo, es descendiente de la línea de David por Salomón. Porque esa es otra cosa. Si nos fijamos en los evangelios, nos daremos cuenta de que los autores, conociendo del judaísmo de su época, tenían que, vamos a decir así, presentar una figura de Jesús compatible con ese mesianismo que se le atribuía. Para que fuera compatible tenía que cumplir con unos requisitos. Entre esos requisitos tenía que ser descendiente de David. El cristianismo más adelante dice que José adopta y que en el judaísmo los derechos de adopción son tales como los derechos de un nacido. Esa es una interpretación bonita, pero lamentablemente no está de acuerdo con el judaísmo. A pesar de que en el judaísmo sí pudiera existir la adopción, no significa necesariamente de que ese hijo iba a adquirir toda la descendencia del papá y que iba a ser llamado igual. Ya eso tendríamos que hablarlo un poquito más históricamente. Mira, escuchándote me da cierta espina, porque lo que tú me dices me resulta que para tener lo que tenemos hoy como cristianismo, que viene del judaísmo, pero que no es lo que los judíos creen, hubo que alterar totalmente los escritos de los judíos que conforman la Biblia. ¿Tú crees que entonces fueron alterados los escritos de la Biblia? Completamente. Estoy seguro de eso. ¿Tú estás seguro de eso? Completamente. Es que tenemos que humanizar la Biblia. ¿En qué sentido? Puede ser inspirada por Dios, pero fue escrita por un ser humano que cometía errores. Un ser humano de hace más de 2000 años, que todavía no tiene ni siquiera alguna de las concepciones que hoy pudiéramos nosotros elaborar. Por ejemplo, un ser humano de hace 2000 años no sabe que llueve porque el cielo evapora el agua de la tierra y hace un proceso que eventualmente hace que caiga la lluvia, porque el agua sube, se condensa en el cielo, luego el proceso natural es que esa agua condensada vuelva a caer a la tierra, ¿verdad? O sea, no es Dios que hace que llueva. Hace 2000 años era literalmente el designio de Dios, y si Dios decía que por tu pueblo no va a llover durante un año, había que esperarlo. Cuando posiblemente no iba a llover porque ya estaba programada, o sea, ya la gente era observante de en cuáles ocasiones se daban sequías, y se podía vamos a decir, saber cuándo podría ocurrir alguna sequía en un determinado lugar. O sea que había momentos entonces donde se decía, y Dios dice que no va a llover, pero lo que lo decía es que sabía que realmente no iba a llover porque había una sequía. Exactamente. Y se le atribuían a Dios cosas que Dios nunca dijo. Que no necesariamente tenía que decirlo. Pero que si no era Dios que la decía, no le iban a hacer caso tampoco que lo estaba diciendo. Pero entonces muchas de esas cosas están en la Biblia y hoy nosotros tomamos la Biblia literalmente como palabra de Dios y hasta nos matamos por eso. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? desde la percepción judía, ¿entiendes tú entonces que ya que tú me dices que no existe tal cosa como la salvación como se contempla, sino que es ese asunto, entonces no existe un infierno? Hay judíos que te van a decir que sí, hay judíos que te van a decir que no. De hecho, a las concepciones de lo que ocurre en el más allá o después de esta vida no están muy claras dentro del judaísmo. Hay posturas que definen, por ejemplo, que una vez uno muere, eso ya, ahí se terminó. Ese era tu propósito fue venir a esta vida a vivir lo mejor posible y a llevar una vida moral, de acuerdo a los preceptos de Dios. Y si tú cumpliste con eso, tú te mueres y simplemente
tu cuerpo pasa a la tierra, como del polvo venimos, al polvo volveremos. Hay judíos que piensan de esa manera, hay judíos que hablan del infierno, de un paraíso, pero aún en esas concepciones son distintas a lo que conocemos en el cristianismo, porque por ejemplo, en el judaísmo se maneja un tipo de infierno temporal y completamente diferente a lo que es el infierno para el cristiano. El infierno para el cristiano es un lugar de condenación eterna, el infierno para el judío es un lugar de purificación del alma. Para el judío que cree en la vida del alma luego de la muerte. Uh-huh. Esta purificación dura un tiempo específico y luego de que se purifica, tiene que esa alma volver a renacer. Dicho de otra manera, sí, muchos judíos creemos en la reencarnación. Oh, tú eres de los que creen en la reencarnación. Sí. Me ahorraste la pregunta. Es decir, déjame ver si entiendo. Si tú crees en la reencarnación, es decir, el infierno ardiente eterno del que se habla, ¿dónde queda en esa parte? O sea, el alma va al infierno, se quema, se consume o ¿qué pasa? No se consume. La única manera de limpiar el alma, de acuerdo a mi óptica, es con calor. Por eso el alma necesita pasar por ese lugar de purificación. Porque el alma, a lo largo de nuestra existencia, nos vamos cargando con energía que no necesariamente es compatible con nuestro propósito. Y tenemos que pasar por ese lugar a quemar esas asperezas. Según tu cosmovisión, ¿qué pasaría entonces con las personas que hicieron cosas malas en esta tierra? Asesinos, violadores, genocidas, etcétera, etcétera. Tienen que volver a que le pase eso mismo. La reencarnación. Pasar por ese proceso, luego renacer para y que volver les a vivir. pase lo que ellos hicieron. Ah, para que ellos sean las víctimas. Correcto. Pero eso es esoterismo. Ahí ya entramos en esoterismo. Sí. Pero eso no es una idea ajena dentro del judaísmo. Ok. O sea, escúchame, el esoterismo en el cristianismo es pecado, es algo diabólico, pero en el judaísmo es algo, una creencia normal. Sí. Correcto. Entonces, ¿qué papel juega el diablo dentro del judaísmo? Qué interesante. Particularmente yo no creo en un ser llamado diablo. Ahora bien, en el judaísmo creemos en un adversario para el ser humano. Este adversario, el único propósito es demostrarte a ti que tú puedes salir adelante. A través de las pruebas que tú atraviesas en tu vida, porque cada una de esas pruebas las determinó tu alma antes de venir a esta existencia. Y el diablo está ahí para recordarte, güey, eso es lo que tú tienes que hacer. Y si tú no estás de acuerdo con eso, tú te vas a fuñir, pero eso es lo que te toca. Básicamente es el entrenador. El entrenador no es una persona que te da chocolate si tú quieres rebajar, ¿verdad que no? El entrenador te va a poner a pasar trabajo, a que te duelan los músculos, porque de acuerdo a ese dolor es que tú vas a obtener el resultado deseado. O sea, que el texto de la Biblia de Romanos que dice que al final de cuentas todo obra para bien, al final de cuentas todo obra para bien. Correcto. O sea, el diablo está ahí para asegurarse de que usted logre el objetivo de Dios para su vida. Exactamente. De hecho, cuando tú no lo cumples, el diablo falla, para que tú tengas una idea. O sea que... Wow. Y las personas que dicen que el diablo les susurró y que mataron gente, hicieron un sinfín de pendejadas porque el diablo los influenció. Ellos pueden decir lo que ellos quieran, pero ellos actuaron por su propia voluntad. De hecho, ni siquiera Dios puede hacer eso. Él lo puede hacer, pero él no se va a extralimitar a lo que él mismo dijo. Si él te dio voluntad y te dio la capacidad de tener libertad y libre albedrío, él va a dejar que tú hagas lo que tú entiendas. O sea, que la gente que mataron niños, mujeres, embarazadas y acabaron con pueblos, que Dios los mandó a hacer eso. No fue Dios que los mandó a hacer eso, fue voluntad de ellos. Por supuesto. Es que Dios no se va a contradecir a sí mismo. ¿Y por si qué? Dios es amor y te manda a no matar, no te va... ¿Y por qué eso aparece en las crónicas de Israel como que fue mandato de Dios? Tal y como aparecería en las crónicas de cualquier otro pueblo de la época, pero con el nombre de su Dios. Porque cuando un pueblo iba y gobernaba o conquistaba a otro pueblo, no lo hacía diciendo, hey, nosotros somos los fuertes, nosotros somos los duros que vinimos a gobernar por encima de ustedes. No. Dios
nos mandó a que esta tierra tenía que ser de nosotros. Y mi Dios, que es más fuerte que tu Dios, le derrotó a tu Dios y me permitió la victoria sobre ti. O sea, que era al final de cuentas una guerra de dioses. O de egos. Eso está O fuerte. de egos en el nombre de Dios. Hablemos acerca de algo que es preocupante y que nunca le he preguntado a una persona que profesa la fe judía. ¿Qué hay acerca del fin del mundo? Las profecías apocalípticas, el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis de Jesús en Mateo 24, las profecías apocalípticas del libro de Daniel. O sea, todas esas profecías han ocurrido y seguirán ocurriendo a lo largo de la historia. Es cíclico. Porque la humanidad atraviesa ciclos. Y todo lo que nosotros vimos hoy, lo que vemos hoy, ya lo vimos en el pasado. O sea, que nunca va a llegar el momento de que Jesús va a volver. Puede venir un Mesías, no necesariamente. Yo no sé si va a ser Jesús. Yo no lo puedo negar ni siquiera. Yo no estaba ahí para saber si eso fue así. Pudiera venir Jesús, pudiera venir otro Mesías, pero la idea del fin del mundo que nos ha llegado a nosotros no es la idea del fin que tenían probablemente quienes escribieron sobre esas ideas. Porque esas personas tenemos que tener en cuenta que la mayoría, si no todos, no hablaban para la posteridad. Hablaban para lo que sucedía en su entorno, lo que era inmediato, un futuro inmediato, ¿no? Ellos no estaban hablando en ningún momento de un futuro dentro de 2000 años. Ellos hablaban del futuro, de lo que va a pasar aquí mañana. Esto va a pasar aquí. Por eso Pablo dice, más nosotros los que estemos con vida. Porque él creía que él iba a estar vivo en la venida de Cristo o en el retorno. Está fuerte eso. El concepto cristiano que tenemos hoy, por lo que tú has dicho, o sea, lo que se escribió, lo escribieron judíos. En un tiempo en el que era de la nación judía y para judíos. Pero la interpretación que nosotros le hemos dado aparentemente es radicalmente diferente a lo que se escribió. ¿Qué estamos viviendo hoy como cristianismo? ¿Una mentira? ¿Qué te puedo yo decir? Desde mi perspectiva, sí. Pero esa es mi perspectiva. Yo no puedo decir que lo que yo estoy diciendo es una verdad absoluta. Pero tengo que definirlo así, lamentablemente. Tú decías anteriormente que las señales antes del fin, el apocalipsis. Vi un animal, vi una bestia que salía, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes las interpretaciones sobre esas bestias. Decía que caería la tercera parte de la luna, la cuarta parte de la luna. Hablaba de ajeno, hablaba de... Cuando vemos estas figuras, no solamente en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, sino que vemos ese tipo de figuras en los profetas. Daniel, Ezequiel, Jeremías, hablan de este tipo de figuras. Muchas de estas figuras son pautas astronómicas. Dígase, constelaciones en el cielo que van a tomar una posición específica y que cuando esa constelación tome esa posición, significará que algo va a suceder. Actualmente, el misticismo judío, no el judaísmo, el misticismo judío, que vamos a decirlo así, es como un poquito más allá. El estudio un poquito más espiritualizado del judaísmo. En el misticismo, esta idea... espérate, que me perdí. Señales. Las señales, sí. Tú me hablabas de acuario, fuera de cámara. Correcto, Y todo eso es lo que iba a decir. Uh-huh. En el misticismo judío hablamos de eras. Estas eras están basadas en las constelaciones. Por ejemplo, actualmente estamos en la era de Acuario. Cada era astronómica involucra o conlleva algún cambio en el pensamiento humano. Vamos para la era de Piscis ahora. No, vamos hacia la era de Acuario. Vamos a la era de Acuario. Exactamente. Y por eso, según el misticismo judío, es que en esta época hay como un despertar espiritual o un relativo despertar espiritual, donde quizás las personas no se están amoldando al mensaje de un dogma, sino que están buscando un poco más de espiritualidad per se, un poco de conexión directa con el Todopoderoso. Mira que viéndolo desde esta perspectiva, realmente hay un despertar espiritual en el mundo que está
abandonando la religiosidad y yéndose más a una conexión Con Dios. con el Todopoderoso. Ujú. Así que desde la perspectiva judía tiene mucho más razón que la perspectiva cristiana desde ese punto de vista. Una pregunta. Entonces, cuando habla de el Leviatán y las bestias apocalípticas, ¿a qué se refieren? Y cuando habla de que la luna va a caer, y habla también, hay un texto que habla de que vi una estatua y en la estatua tiene un... A la estatua de Daniel, Ajá. el pecho de la La cabeza de luna de oro. sangre, la luna de sangre lo hemos visto en esta Sí. época muchísimas veces, que son los eclipses lunares. A eso se refiere. No es otra cosa. Ujú. Tenemos que entender que hace 2000 años la gente no sabía lo que era un eclipse. Y si la gente que todos los días ve la luna blanca, de repente la ve roja, y lo único que conoce rojo en cantidad es sangre, ¿qué va a decir? Luna de sangre. Se bañó de sangre a la luna. Y lo que estaba sucediendo fue que la Tierra se puso a mitad entre el Sol y la Luna y le tapó la luz solar a la Luna, haciendo que se vea roja. Pero eso lo entendemos hoy nosotros, después de muchísimos años de estudio e investigación científica. Lamentablemente en esa época eso no se daba. Ujú. Dice que veía una forma de... en el Apocalipsis habla de formas. Veo una bestia que sale del mar con tal forma, etcétera, etcétera. Normalmente son 4 figuras. Ujú, Un ave, ujú, un león, un ser humano ujú. y el otro Un carnero, creo que es. un carnero. El carnero es la cáncer. No, a ver, que todas esas son Constelaciones. El constelaciones. carnero no es... Si es El humano es Sagitario. Aries. El águila, no recuerdo. Bueno, lo que pasa es que eso es de eso profundo, mano. Ujú. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con astronomía. O astrología. Sí, en esa época era astrología. Tenemos que entender también que en esa época todo el mundo era astrólogo. No es que Dios se manifestó y a mí me dio una revelación. La revelación de Dios era a través de la astrología. Y no era única creencia del pueblo judío, era la creencia de todos los pueblos que los rodeaban. Toda esa región del Levante, incluso los egipcios, hasta los griegos, tenían una concepción parecida. ¿Y el Leviatán? El Leviatán es un animal mitológico heredado de Babilonia. ¿Existió? No. Y El Leviatán, de hecho, en Babilonia es la representación del caos. Si tú te vas a la historia en Babilonia, te dice que Dios le tuvo que ganar al Leviatán para poder crear el mundo, porque tuvo que vencer al caos. Leviatán es eso, la representación del caos. Cuando yo era cristiano RT, y todavía actualmente he escuchado unos cuantos cristianos dicen que Dios tiene una mascota y que esa mascota es el Leviatán, que tiene 2, una que sale del desierto y otra que sale del agua. Dicen que una de esas mascotas está supuestamente en el Triángulo de la Bermuda. Muy mala interpretación, porque la mascota que tiene Dios en el desierto no es Dios, ni es una mascota, ni nada por el estilo. En el desierto lo que sucedía, eso tiene que ver con los sacrificios en la época no del templo, del Mishkan. Eso lo relata incluso, a ver, eso no se llegó a realizar de acuerdo a lo que yo tengo entendido en la historia del pueblo de Israel. Eso solamente está documentado en el libro del Éxodo y Levítico y Número. Pero de por sí el Leviatán no es un animal real, es una figura mitológica que adquirió más adelante la forma de un animal. Eso lo vemos en otra cultura. En otra cultura, por ejemplo, en Grecia tienen el Kraken, que si tú te buscas las definiciones es bastante parecido. Es básicamente un monstruo marino de lo más horrible que tú puedas imaginar. ¿Por qué? ¿Y por qué un monstruo marino? En esa época el mar era lo que tú no sabías. Tú conoces de la tierra, tú sabes de las bestias que están en la tierra, tú ves las aves que vuelan en el cielo, pero en el mar todo es desconocido. La gente sabía que aún a la se montaba... fecha, Exactamente, pero imagínate todavía en aquella época, donde tú te montabas en un barco a merced de lo que sucediera. Si el viento te llevaba por un buen camino, tú ibas a llegar a tu destino, pero si el viento era contrario, tú te perdías y te morías. Entonces, ¿cuántas personas no habrán tenido algunas ilusiones, producto quizás de deshidratación, producto de muchos eventos físicos que derivaron hoy en creencias que nosotros tenemos? El anticristo, el 666, sello de la bestia, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ya todas esas son concepciones, yo te diría incluso hasta modernas. Hay personas que están esperando el chip. Hay personas que están esperando que lo sellen en la mano derecha y en la frente. Personas que están esperando el anticristo, que las señales están cumpliendo. Y se van a quedar esperando. Se van a quedar esperando, igual como van a quedarse esperando a Jesús. Lamentablemente. Es decir, que Cristo no viene en una nube, no nos vamos a desaparecer de repente. Bueno, por lo menos no por ahora. Explícate. Ya, claro, porque si nosotros nos vamos a lo que Ujú. supuestamente saben, ellos te van a decir que de acuerdo a las pautas, que qué sé yo qué, debería llegar aproximadamente para el año 6000 y estamos en el 5700. Faltan todavía 200 y pico para que venga. Si eso fuera real. Ahora bien, el asunto está en que, ¿cómo te digo? Tenemos que estudiar el concepto de lo que es Mesías para saber entonces lo que es anti-Mesías. Entonces, anti-Mesías podría ser cualquier persona que atentara contra el propósito del Mesías. Cualquier persona, incluyéndonos nosotros. Wow. Realmente las cosas que tú nos has dicho hoy nos han puesto a pensar y revitalizar lo que hasta ahora hemos creído. ¿Qué usted cree? Una preguntita. Moisés. Dicen que hay apóstoles que no existieron. ¿Tú crees en eso? Que hay apóstoles que no existieron. Yo me voy más lejos. Ujú. Yo sé de personajes de la Biblia del Antiguo Testamento que no existieron. ¿Cuáles? Ejemplo. Por ejemplo, el más clásico, y mira que eso me hunde a mí como judío, Moshe. Moisés. Moisés, el que nosotros conocemos de la Biblia, podrá estar fundamentado en un personaje histórico. Sin embargo, no se le pueden atribuir evidencialmente, o sea, históricamente toda la cosa que él hizo. Ni siquiera la escritura de la Torá, Ujú. que se le atribuye a él tradicionalmente. ¿Y quién tú crees que escribió la Torá? Bueno, Ujú. históricamente, o volviendo a la historia, recuerda que te dije en un inicio que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, Ujú. retornaron. De los que retornaron en Babilonia, entendiendo que normalmente cuando un pueblo tomaba cautivo a otro en la antigüedad, Ujú. preservaba normalmente dos clases Ujú. o dos clanes. La clase real, porque si yo domino sobre ti, tengo que dominar sobre tu gobernante, Ujú. por lo cual la señal de que yo tengo a tu gobernante es que, mira, aquí está tu gobernante, yo lo tengo como mi servidor. Preservaban a la clase real y preservaban a la clase sacerdotal. Ujú. Los que regresan del exilio a Babilonia son precisamente miembros de estas clases. Y lo que históricamente pudo haber ocurrido, o por lo menos a quien se le pudiera atribuir la mayor parte de los textos de la Torá, Ujú. es al sacerdote Esdras, que vuelve de ese cautiverio. Es decir, que tú crees que lo que se escribió de Moisés lo escribió Esdras. Gran parte. Tú me hablaste sobre algo. Sí, de eso. sí, eso es algo que se ha dilucidado en las ciencias bíblicas. Se ha demostrado que realmente gran parte de lo que es el Pentateuco fue escrito por Esdras, incluyendo el personaje de Moisés. Ay, mi madre. Basado en un personaje que sí existió, que está de hecho en el libro de los jueces. ¿Cuál? Hay un sacerdote que se llama Menashe o Manasés. Ese, de acuerdo a qué traducción, alguna traducción te lo va a poner como Moisés. Lo que pasa es que el judaísmo, en principio, cuando vio el libro de los jueces y vio a ese Moshe, no podían aceptar que este Moshe, que es un sacerdote pagano, que hace cosas que no son de lo que Dios nos mandó, no puede ser que este Moshe sea el Moshe que nos sacó de Egipto. Ujú. Entonces, lo que se hizo fue que se le agregó una nun intercalada en el nombre para que en lugar de Moshe diga Menashe. Más adelante el judaísmo explica Ujú. que eso no se debe a eso, que eso se debe a que el profeta Moshe fue tan elevado en su momento que se le tuvo que colocar la letra nun, que simboliza el número 50, que es la elevación, y por eso se le coloca el nombre ya luego del Pentateuco, se le coloca como Menashe porque ya estaba elevado. Ujú. Un false. La verdad es que no, la verdad es que probablemente de este sacerdote levita que sirvió para la tribu de Dan es que esté inspirado el personaje de Moshe. Es decir que, según la Biblia HaKodesh, no sé si tú la has leído. No lo he leído. Ok, según la HaKodesh, los personajes femeninos, la mayoría no existieron.
o son extrabíblicos, no deberían de estar en la Biblia. Ejemplo, Ruth, Noemí, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre tirando puya. Mira. Ok. Te hablé de el retorno de Babilonia, ¿verdad? Más o menos el libro de Ruth se escribe a la par de la Torá. ¿Por qué? Y el libro de Ruth viene siendo una respuesta o una de las primeras respuestas a la Torá que vino a implementar Esdras. Esdras llega de Babilonia con una cosmovisión completamente diferente. De Babilonia adquiere el monoteísmo porque ya en Babilonia se practicaba el zoroastrismo, que es lo que ellos más o menos comienzan a ver allá en Babilonia. De ahí es que sale lo del Dios único. Del Dios único. De hecho, si tú lees la Biblia detenidamente, te vas a dar cuenta de que hay muchísimos dioses. Sí. Muchísimos dioses. Es decir, que no hay un solo Dios. No, de hecho, en el libro de Bereshit te dice Bereshit bara Elohim et hashamayim vehaaretz. Elohim, los judíos hacemos un falso hoy en día diciendo que Elohim significa Dios, pero Elohim es el plural, es dioses. Porque esa historia viene heredada de Babilonia, porque los babilonios creían que los dioses habían creado el mundo. Entonces, ¿cómo lo pusieron los judíos? Para simplificarlo, bueno, Elohim va a significar el único Dios. Y puede ser uno, como puede ser varios, como puede ser forzando, mano. O sea, no vamos haciendo force. Ok, apóstoles que en realidad no existieron. O escritores bíblicos también. Bueno. Libros de la Biblia que no. Eso es complicado. Yo realmente, mi campo de estudio no está tan orientado a la historicidad de los autores del Nuevo Testamento. Sé que, por ejemplo, los evangelios pudieron haber sido escritos por autores reales que pudieran haberse llamado como se llaman los evangelios. Sin embargo, la historia también nos dice de que a Mateo, por ejemplo, se le atribuye el evangelio de Mateo, que no necesariamente haya sido escrito por él. El evangelio de Marcos, que sí se dice que pudo haber sido Marcos, que es hasta ahora, primero es el evangelio más antiguo y segundo el que probablemente haya sido, sí, ese probablemente fue. Luego tenemos a Lucas y por último tenemos a Juan. De esos personajes, yo te pudiera decir que pudieran haber apóstoles de lo que caminaron con Jesús, de esos 12 que no necesariamente sean reales. Exactamente. O sea, no necesariamente tuvieron que haber sido reales. Pudieron haber sido 12, de hecho, por hacer una similitud con las 12 tribus de Israel, para, vamos a decir, validar más todavía su historia, porque el número 12 era un número muy simbólico. Claro, claro. Pero de hecho se manejan diferentes hipótesis. Hay hipótesis que hablan de que Jesús pudiera haber tenido hasta 70, como 70 las naciones de la tierra. ¿Qué tan importante para ustedes es Pablo? Para el judaísmo no tiene importancia. A sinceridad. Pero Pablo... Así que para el judaísmo no le importa a Pablo. No, ni un chin. Ni un chin. Es decir, que no le hace hincapié a lo que dice Pablo, no importa lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo primero está defendiendo algo que nosotros no creemos, que es la valía de un Mesías divino. Y eso no está del todo de acuerdo con lo que se espera en el judaísmo. El judaísmo no espera un Mesías divino, espera un Mesías humano, que cumpla con un rol humano y político en muchos casos. El asunto con Pablo es que, mira, yo no voy a ser mezquino con él. El tipo yo creo que tenía buenas intenciones, porque realmente él trataba de llevar lo que era su cultura y hacerla asequible para los pueblos alrededor de él. En la época de Pablo, los judíos no estaban solamente en Jerusalén, había muchos judíos ya dispersos. Y por eso él escribe diferentes cartas a diferentes regiones, porque él escribía a los judíos que vivían en esas regiones. Lo que pasa es que ya en esa sinagoga se aceptaba la entrada de gentiles, que eso nunca fue negado. Los gentiles podían participar, o no participar directamente del culto, pero podían estar presentes, aunque la ceremonia fuera dirigida por un judío. Pero habían gentiles que verdaderamente se sentían atraídos hacia la filosofía de vida judía,
porque el judaísmo en esa época trataba de predicar lo que predicaba el Maestro Jesús de Nazaret. Darle a las viudas, darle a los pobres, o sea, recordarnos de los pobres y de la viuda y hacer bien con el prójimo. Eso trataba de hacer no Jesús. Cada judío que se decía judío trataba de llevarse por ese estilo de vida. Y muchas naciones de la tierra veían ese estilo de vida y decían, oye, espera, eso a mí me gusta, yo quiero aprender de eso. Más adelante, entonces, entra en cuestión el cristianismo y ya históricamente eso es un plato aparte. Excelente. Realmente el cristianismo tiene muy buenas bases, aunque se ha ido modificando y sacando cosas e interpretaciones que han creado lo que tenemos hoy, que a decir verdad es en parte, gran parte en su fondo es bueno, pero tenemos un monstruo. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que el cristianismo realmente se ha convertido en un monstruo? ¿Cree que muchas de las cosas que se enseñan hoy no son reales? ¿Hemos malinterpretado los escritos de los judíos a los que nosotros le llamamos la Biblia? ¿O cree que Moisés todo lo que está diciendo aquí no tiene sentido y es un disparate? Me gustaría saber su opinión. Déjenlo en los comentarios. Cuéntenos qué usted cree, qué usted piensa, qué usted le ha parecido y si le gustaría refutar lo que Moisés ha dicho, porque también aceptamos eso y nos gustaría verlo en este lugar también como Moisés. Gracias por haber estado ahí, por haber compartido con nosotros. Gracias, Moisés, por lo que nos traíste hoy. Espero que pronto vuelvas y nos comparte un par de cosas más interesantes. Yo estoy a la orden. Para los cristianos, algunas herejías. Para otros, una buena luz. Gracias a ustedes. Bendiciones.